Tu argumento es lógico. Si hay un personaje que se ganó nuestro cariño, no por su carisma o por sus grandes momentos, sino por ser constante en una sola cosa, ese es Shockwave. Y es por eso que yo soy Shock y este es Shockwave y su historia, la historia del Decepticon más lógico de todos. Si hablar de Soundwave fue hablar del personaje con más aura de todo Transformers Prime, hablar de Shockwave es hablar del personaje con más presencia de toda la serie. Es el único personaje de toda la serie que es mencionado de forma indirecta a lo largo de varios capítulos muchísimo antes de su aparición, especialmente al inicio de la obra. Como los experimentos de los Cons en la guerra. Y de hecho es un personaje que se nos construye como espectadores de la misma forma que lo hacen con Madara en Naruto. Desde el principio de la serie vemos como los Autobots están en una absoluta desventaja tecnológica. Mientras los Autobots apenas tienen un portal terrestre y Ratchet lo presume como uno de sus máximos logros, los Decepticons cuentan con uno espacial, arman varios a lo largo de toda la serie y al mismo tiempo tienen muchísimo mejor armamento, tienen a los Bacons, tienen herramientas para extracción de Energon, etcétera, etcétera. Todo eso nos apunta a que el ingeniero detrás de los Decepticons debía estar muchísimos escalones por encima de Ratchet. Y en el momento que lo conocemos, en menos de un minuto cumple con todas las expectativas. Durante el arco de las 4 reliquias en juego, Valhek nos habla del Tox Enk, una variante tóxica del Energon, la cual era utilizada por los Decepticons como un arma biológica, capaz de extinguir ciudades enteras con un solo ataque. Y de hecho vemos al pobre Baldhead casi perder la vida para asegurarse que eso nunca caiga en manos de los Decepticons. Y menciono todo esto porque, de nueva cuenta, tenemos una importante diferencia tecnológica entre los Autobots y los Decepticons. Unos ven algo como algo inútil que hay que destruir, y los otros lo ven literalmente como munición para un arma extremadamente peligrosa. Y al mismo tiempo, para recalcar como en este punto de la serie, Starscream no era el comandante Decepticon, temido por estar justo debajo de Megatron, sino el chiste que no podía ni transformarse. Ahora, teniendo todo el contexto, es que Arcee decide contarle a Miko una historia de su pasado. En la misma, ella nos narra cómo fue capturada junto con Cryptjumper y estaban en las manos de Starscream. Ninguno de los dos iba a darles la información que este último estaba buscando. Y siendo ese el caso, y por recomendación de Soundwave, decide llevarlos con el protagonista de este video. Ambos van directos al laboratorio de Shockwave. Y aquí es donde digo que en menos de un minuto el tipo nos demuestra que cumple con todas las expectativas que teníamos de él. No solo por el miedo que infunde su presencia, no solo porque toda la escena nos guía paso a paso, desde cortar con la música de fondo, desde poner la cámara en el hombro de Soundwave para demostrar que le saca más de una cabeza a Arcee y a Cryptjumper, sino porque como espectadores ya sabíamos que el problema de Starscream se resolvió utilizando una conexión psíquica cortical. Este es un proceso muy complejo de laboratorio en el cual se pueden ver todos los recuerdos dentro de la mente de un Transformers. Y hasta ahora solo vimos que Ratchet y Knockout pueden llevarlo a cabo sin ser un riesgo para los pacientes o para quienes lo vayan a utilizar. Y Shockwave se pone directamente a prepararlo, haciendo que Starscream se cuestione lo mismo que nosotros como espectadores lo hacemos. Y aquí es donde tenemos el primer diálogo del protagonista de este video. Yo inventé la conexión psicocortical. Estoy familiarizado con sus peculiaridades. Y con eso es que el Doctor de la Perdición nos demuestra el porqué de su título y por qué todas las expectativas que teníamos sobre él son más que merecidas. Con esta frase se demuestra que toda la superioridad tecnológica de los Decepticons recaen sobre sus manos. Demuestra que todos los traumas que tienen tanto Arcee como Baldhead son obra suya. Demuestra por qué hasta Starscream, quien está de su mismo lado, le tiene miedo.
Y esto es solo con un diálogo y a menos de 1 minuto de haber aparecido en la serie. Y todo lo que nos falta. Lógicamente, él saca toda la información necesaria de la cabeza de Arcee. Entonces, lo lógico es que el otro auto capturado ya no es útil. Por ende, toma la lógica decisión de apuntar su cañón a la cabeza del mismo, pero este último, para defenderse, le cuestiona a Starscream que es un cobarde por dejar que Shockwave sea quien los mate, haciendo que Starscream actúe de forma ilógica y pida él ser quien mate a Cliffjumper. Y aquí es donde viene otro momentazo de Shockwave. Tu razonamiento no tiene nada de lógica, pero date el gusto. Y de la misma forma que Soundwave, Shockwave es un ser de luz. Él es el MVP de los Decepticons. No busca aumentar su contador de autos asesinados, sino que deja que su amigo Starscream lo haga. Además de que aunque para él todo debe ser lógico, sabe lo importante que puede ser para sus compañeros algunas cosas ilógicas. Y aún así les da con el gusto. Es impresionante cómo todos los Waves son tremendos panas en Transformers. Tidal Wave, Soundwave, Shockwave, Shockwave. No, ídolos de la vida. Tras esto, los Autobots se escapan de las manos de Starscream y van hacia el portal espacial construido por, lógicamente, el protagonista de este video, utilizándolo para escapar a la Tierra. Obviamente, Shockwave hizo todo lo que estaba en su alcance para detenerlos, pero era un 2 contra 1, así que, lógicamente, fue derrotado y quedó solo en los restos del portal espacial. Y aquí es donde termina su historia, al menos para el flashback de Arcee. Pero Shockwave es un Wave, y el tipo sabía que nos iba a quedar de brazos. Bueno, brazo cruzado, esperando a que lo rescaten. No, él solo en un planeta muerto y sin vida, sin esperanza de volver a ver a sus aliados, y en medio de una guerra, se pone manos a la obra y como una máquina sigue haciendo su trabajo. Ni Senku se atrevió a tanto. Y así, tras varios años, es que los Decepticons vuelven, y ocurre la destrucción del Cerrojo Omega, sirviendo este de faro para que Shockwave encuentre a sus aliados. Y claramente, Starscream mandó un equipo de rescate de élite, el cual seguramente tardó tiempo por la guerra y la destrucción del portal espacial. Desafortunadamente para nuestro protagonista, no eran el equipo de rescate que tanto esperaba, sino simplemente un golpe de suerte del cual, él detectó una explosión y que aún estaban buscando armas que se perdieron durante una crisis. Shockwave llegó a la Tierra, más bien a Darkmoon, Nevada, la nueva fortaleza de Megatron, y cuestiona lo más lógico. ¿Por qué me dejaron ahí, abandonado? ¿Por qué? Starscream se inventa una excusa. Como nadie lo vio salir del portal espacial, y como no todos entienden su funcionamiento, pensaron que simplemente desapareció, y entonces lo dieron por muerto. Tu respuesta me parece muy lógica. Y como esa obvia excusa tiene sentido y lógica, nuestro protagonista simplemente la acepta y vendría a ser el punto que faltaba para que los Decepticons ganen la guerra. Siendo así, es que Megatron lo pone como su segundo al mando de toda el área científica de los Decepticons. Totalmente lógico, mi señor. Y empieza lo que seguramente ante el ojo de Shockwave es una sana rivalidad con Starscream por ver quién es más útil para la causa Decepticon, siendo que para sacar la información a Wheeljack ambos usan sus propios métodos. El primero es Starscream, el cual lo hizo con su mazo de tortura y, lógicamente, no logra absolutamente nada. Claro, es un Wrecker. Pero luego es el turno de Shockwave, el cual en lugar de un mazo elige un bisturí y usa su famosa conexión psíquica cortical. Haz tu intento, Doc. Soy un Wrecker. Lo resistiré. Créeme, en realidad, no puedes. Lo cual solo nos confirma que Wheeljack no tenía la información que los Cons estaban buscando, así que Starscream pone en marcha su segundo plan. Dejarlo escapar mientras este tenía un GPS rastreándolo, así cuando se junte con sus aliados podrá atacarlos.
Plan que falla terriblemente porque era lógico que el Wrecker revisaría bajo su capot y se daría cuenta al rastreador. Aún así, Shockwave es alguien que resuelve. Así que muestra lo que estuvo haciendo todos estos años solo en Cybertron. Deja en la pantalla una muestra de ACN, ácido cibernucleico, haciendo que Starscream se cuestione por qué la solución a todos sus problemas estaría en una caja de Petri. Siendo este el caso, Shockwave se da cuenta que lo lógico es demostrar exactamente en qué estuvo trabajando, dejándonos con esta escena. Le presento, mi señor, al máximo cazador de Autobots. Nuestro protagonista trajo literalmente a un Predacon perfectamente formado para ganar la guerra. Y lo peor es que por palabras del propio Megatron, sabemos que esta no es la primera vez que Shockwave revive dinosaurios cybertronianos para combatir. Afortunadamente en este canal ya tengo un video contando la historia de Predaking, así que si les interesa más de este personaje, les recomiendo que vayan a verlo. Tras esto, los Autobots, gracias a que Optimus se sacó un power-up, el cual lo puso en la misma escala que el Predacon, terminan por perder la fortaleza en Darkmount y teniendo que reagruparse en la nave. Es por eso que empieza el arco de la cacería de bestias. Los Decepticons necesitarían al menos un pequeño trozo de cualquier fósil o resto de Predacon que quedara en la Tierra para traerlos de nuevo a la vida. Lógicamente Shockwave sabe dónde están todos los restos de Predacons, así que él irá a buscarlos junto con las tropas Decepticons, siendo luego de conseguir el primero reprendido por Megatron, dado que en sus propias palabras: Me parece que ya pereciste una vez, mi más valioso ingeniero. Y dudo mucho que el proyecto Predacon pueda ser completado sin ti. Y siendo este el caso, y ante tan lógicas palabras, Shockwave decide dejarle la obtención de restos de Predacons a Starscream, y él se encargaría de preparar el laboratorio y empezar la gestación de los clones de Predacons. Tras esto pasan varias cosas, las cuales se resumen en Starscream sintiéndose menos que Shockwave y dándonos uno de los capítulos más graciosos de toda la serie, al crear una plaga de Terrorcons funcionales mezclando Energon sintético y oscuro. Justamente al mismo tiempo que Shockwave ya había terminado de gestar a los nuevos Predacons, que serían los soldados empleados para terminar con la guerra. Y aquí es donde Predakins nos da sus primeras palabras y se transforma por primera vez, haciendo que todos se cuestionen algo, lo cual Shockwave resuelve de forma lógica. La habilidad de transformarse es una parte fundamental de la biología cybertroniana. Jamás tuvimos evidencia de que la especie Predacon hubiera alcanzado el nivel evolutivo, ya que quedaron extintos en el gran cataclismo. Y ahora lo sabemos. Siendo este el momento en el cual Megatron decide cancelar el proyecto de Shockwave, pues si los Predacons quisieran podrían fácilmente erradicar tanto los Decepticons como los Autobots juntos. ¿No estará diciendo que pretende cancelar el adorado proyecto Predacon de Shockwave? Su conclusión es muy lógica, mi señor. Aquí es donde sale a relucir la capacidad estratégica de Starscream y prepara una situación para que los Autobots se encuentren en el laboratorio de Shockwave y sean ellos quienes maten a los Predacons, dejando como detalle que el protagonista de nuestro video estaba en su laboratorio justo cuando todo esto pasó, quedando desafortunadamente a merced de los Autobots y teniendo que escapar por su vida. Y si bien esto generó una explosión que mezcló el Energon sintético y el ACN, generando cybermateria, básicamente la esencia de la vida de Cybertron, o mejor dicho, el material capaz de revivir a Dios. Shockwave ya tenía el cañón hinchado de tantas molestias de Starscream, y apenas terminó de reportar esto a Megatron, no solo ataca a Starscream, sino que además piensa sacarle un ojo. Ni por un momento creas, Starscream, que pasó desapercibido que me dejaste a merced de los Autobots. Estoy tentado a obligarte a compartir mi percepción de las cosas. Haciendo que Starscream se logre librar del ataque con una buena excusa. Tu argumento es lógico. Dada esta nueva situación, los Decepticons deciden utilizar los recursos restantes que poseen para intentar revivir a Dios y de paso cyberformar la Tierra. Shockwave es un científico y como tal, él no distingue mucho si algo es bueno o malo,
pero sí sabe que todas las formas de vida de la Tierra van a perecer si el plan de Megatron se lleva a cabo, a lo cual decide cuestionarlo. Disculpe mi imprudencia, pero ¿cuál es la lógica de gobernar dos mundos? Demostrando cómo pese a ser un Decepticon, él se preocupa por la vida en general. ¿Y cómo no hacerlo? Shockwave fue quien revivió a los Predacons y él desea preservar toda la vida, especialmente a la Cybertroniana. Aún así, resulta que la fórmula del Energon sintético está incompleta, forzando a los Decepticons a capturar al científico Autobot, Ratchet, con el fin de extraer la fórmula. Y al ver cómo este tampoco la posee completa, deciden pedirle su ayuda simplemente. Dado que el científico Autobot está atravesando por muchísimas emociones y muchas cosas, este decide traicionar a los Autobots y ayudar a Shockwave a terminar la construcción tanto del cerrojo Omega como de la fórmula necesaria para crear la cybermateria. Y aquí se da la batalla final de la serie. Y si bien Shockwave tiene varios momentos interesantes ocurridos en toda esta cadena de eventos, desde sus charlas sobre ciencia con Ratchet o diálogos como No puedo dejar que dañes la Tierra. El planeta no será dañado, solo sus formas de vida. Lo cual nos demuestra todo el carisma que tiene el científico Decepticon. La realidad es que todos estos momentos nos muestran cosas que ya sabíamos y que no complementan realmente o no suman a lo que va a ser el final de esta historia. La batalla termina con Megatron muerto, Soundwave desaparecido y Shockwave teniendo que salvarle la vida a Starscream para escapar a Cybertron con el fin de crear nuevos Predacons para intentar vengar a Megatron. Algo que falla estrepitosamente cuando Unicron, utilizando el cuerpo de Megatron, llega a Cybertron y empieza a hacer de las suyas. Si bien los Predacons que Shockwave había revivido logran hacerle algo de frente, estamos hablando del dios del caos de los Transformers. Lógicamente fracasan en hacer algo que no sea servirle como entretenimiento. Tras esto, Unicron revive a todos los cadáveres de Predacons que quedan en el planeta y decide utilizarlos para intentar matar al mismo. Starscream escapa y Shockwave, al no contar con un modo volador, queda a merced de los zombies, siendo esta la última vez que lo veríamos. Bueno, no exactamente. Tras esto, los tres Predacons que quedaban hacen una pequeña prueba de fuerza como las bestias que son, haciendo que Predaking mantenga su título del rey de los Predacons, y aquí es donde se les aparece Shockwave, diciéndoles: Una demostración de mis creaciones. Pero ¿no sería más lógico que emplearan su fuerza en otra parte esta vez? Siendo este su último diálogo, y verdaderamente el último momento que veríamos a Shockwave en toda la serie. Si bien no se confirma si él murió o no, o si lo que ven los Predacons es un fantasma o el verdadero Shockwave, o cómo hizo para escapar de los zombies, sí algo que la serie nos dejó en claro. Shockwave es un científico. Él ama la vida, él ama su raza y ama su mundo. Y más allá de la guerra, más allá de lo que está bien o lo que está mal, más allá de su bando, lo lógico es defender aquello que más amamos. Y si bien él con su mano y su cañón ya no podía hacer más nada, los Predacons, sus creaciones, sí podían. Y es por eso que ellos, liderados por su rey, serán los primeros en defender a su mundo. Yo recomendaría dejarle eso a los más aptos para la tarea. Skylings, Darksteel, no dejen que nada entre al pozo. Cumpliendo así la lógica voluntad del científico más grande de la historia cybertroniana. A diferencia de otros personajes, la historia de Shockwave no es una la cual termine con un final feliz, triste, emotivo o épico. Shockwave es un personaje el cual literalmente ni siquiera nos muestran su muerte en pantalla. Es un personaje del cual lo último que queda es cómo sus creaciones intentaron hacer su voluntad y desafortunadamente fracasaron en el proceso. De no ser por Optimus, la esperanza de Shockwave de salvar su mundo no solamente no habría llegado a ningún lado, sino que probablemente hasta los Predacons habrían muerto a manos de los Terrorcons. Shockwave es un personaje trágico y que al mismo tiempo es
difícil de verlo como el malo en una historia. Si bien es verdad que él es sádico, que él tiene sus varios momentos demostrando cómo infundió traumas en los Autobots, la realidad es que Shockwave es recordado más por su rol como científico y cómo esto lo llevó, si bien por un mal camino, nunca perdió la virtud de querer hacer avances. Es verdad que la conexión psique-cortical se usó en la guerra, pero habría servido para salvar recuerdos e información que para todos los cybertronianos son importantes. Es verdad que los Predacons eran super soldados, pero la verdad es que Shockwave solamente quiso preservar la vida. Shockwave es y será recordado, al menos para mí, no como un monstruo, sino como el científico que mejor representó la virtud lógica de la ciencia, en la que al menos para mí es la mejor serie de todo Transformers. Tu razonamiento no tiene nada de lógica, pero date el gusto.